Buenos días, hermanos. En el desarrollo de las doctrinas que se han denominado doctrinas de la gracia, hemos ya venido abordando 3 doctrinas que se contemplan bajo este nombre, y hemos visto una doctrina llamada la depravación total del hombre, es decir, esa enseñanza que nos dice que ningún hombre tiene en sí mismo la capacidad natural de venir a Cristo porque está totalmente destituido y muerto en sus delitos y pecados. Después vimos esta doctrina llamada la elección incondicional o la elección por gracia, la cual nos afirma que desde antes de la fundación del mundo el Señor ha elegido de ese gran número de pecadores, todos sujetos a justa condenación, ha elegido de ellos para mostrar su gracia y salvarles en Cristo. En tercer punto, mirábamos aquella doctrina que hemos llamado la redención particular, que dice que aquellos que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo han sido objeto, solo ellos, de la obra de Cristo en la cruz. Es decir, cuando Cristo fue a la cruz del Calvario a dar su vida en propiciación, lo hizo a favor de los elegidos, de su pueblo. Hoy hemos llegado a una cuarta doctrina, la que se ha llamado llamamiento eficaz o gracia irresistible. Solo quiero que meditemos en esto, hermanos. 2 personas han tenido una vida muy similar. Estos individuos, este par de individuos, se han pasado el último tiempo cometiendo fechorías y robando a la gente. Tanto que una reprensión o un castigo no fueron suficientes y se les amenazó bajo muerte, como continuaran robando a la gente sin piedad y sin pudor. Pero ¿qué ocurre? Que ninguno de los 2 se corrigió de su maldad, sino que pese a la advertencia que tenían, siguieron delinquiendo. Ambos fueron sorprendidos por la justicia humana y fueron llevados a la cárcel, donde escuchan lo que se les había prometido, la sentencia de muerte. Y ambos se estremecen bajo la idea de morir, pero en lugar de ir humildes, aceptando los cargos, se dirigen a ser muertos desafiantes. Son desafiantes. A ambos se les clava en una cruz a la misma distancia de nuestro Señor Jesucristo, de quien han escuchado que dice ser el Salvador, el Mesías, el Rey. Alcanzan a leer, a echar un vistazo a la inscripción que tiene esa cruz: Rey de los judíos. Y muestran un poco de más maldad, porque le dicen: si usted es quien dice ser, ¿por qué no se confabula con nosotros y nos ayuda a bajar de la cruz? Son, de hecho, muy maldadosos, no muestran arrepentimiento para nada. Y empiezan a injuriar ambos. Son crueles con aquel que no pronuncia ninguna palabra. Si eres hijo de Dios, bájate a ti mismo y bájanos a nosotros. Pero en el transcurso de unos minutos, ninguno desaprovechaba las pocas fuerzas en su agonía. Estaban muriendo, desangrados en la cruz y asfixiados en la cruz, y usan el poco aire que les queda en sus pulmones para ofender a Cristo una y otra vez, lo que nos dice la Biblia. Pero de repente, hermanos, uno de ellos se voltea
hacia el otro ladrón para reprenderlo, de un momento a otro. Y le dice: ¿no temes que estamos en la condenación? Nosotros estamos aquí por nuestra propia culpa, pero este ningún mal hizo. Hermanos, de un momento a otro, este par de hombres tienen la oportunidad que muy pocos tuvieron en la historia, hermanos, y es de ver a nuestro Señor Jesucristo en su peor momento, visiblemente hablando. No solo era una contradicción pensar en que ese hombre que estaba allí colgando en la cruz decía ser un rey todopoderoso que venía a establecer un reino, sino que según lo que se veía con los ojos, era una contradicción a lo que había dicho él todo el tiempo. Pero claro, ellos actúan de acuerdo a lo que ven, hermanos, y se burlan del Señor, pero de un momento a otro, uno de ellos abre su boca y logra ver en Cristo algo distinto, y como si hubiese sido objeto de una iluminación especial del cielo, este hombre se voltea y le dice al Señor: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Es decir, hermano, que pudo ver en Cristo un rey, porque dijo tu reino, y además supo otra cosa, que él era el que dejaba entrar a ese reino. Y sabe, y su clamor no fue una demanda, fue un clamor de misericordia: acuérdate de mí. Y este hombre tiene la oportunidad de escuchar breves, pero las más gloriosas palabras que jamás en su vida había escuchado: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Un buen momento para preguntarnos: ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué de repente uno cambia su actitud frente a Cristo y logra ver algo distinto de Cristo de lo que hasta ahora había visto? ¿No estaban acaso ambos ladrones bajo la misma condición? ¿No estaban ambos agonizando? Algunos pudieran decir: no, es que cuando uno está a punto de morir se vuelve más sensible. Bien, ¿y el otro ladrón? ¿Qué sensibilidad mostró el otro ladrón? No, es que estaba cerquita a Cristo. Sí, y el otro también. No, es que uno era más sensible. Sí, gran sensibilidad. Estaban colgados, no por la primera vez que pecaban, sino por ser reiterativos, y llegaron a la cruz injuriando a Cristo. Así que no hablemos que uno era más sensible que el otro, hermanos. ¿A qué le atribuiríamos el que uno haya tenido la resolución de humillarse ante Cristo y el otro su rechazo? Pero a la vez me pregunto, hermano, ¿por qué hoy pasa lo mismo? ¿Por qué ante una misma predicación del Evangelio unos corazones vienen a Cristo, se arrepienten, se humillan ante Cristo, y otros corazones bajo la misma predicación salen indiferentes a seguir viviendo su vida? El impacto de las palabras que escucharon solo les dura mientras cruzan nuestro pasillo. No hay vidas cambiadas. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Seguramente ninguno osaría responder que la diferencia la hace la capacidad humana. Bueno, si yo le preguntara: ¿usted es hermano de alguien? Sí. ¿Criado en la misma casa? Sí. ¿Por qué usted creyó y su hermano no? No me diga que usted era el sensible, o el más inteligente, o el más avispado para tomar decisiones. Y si así fuera, si usted piensa que
la diferencia entre uno que vino a Cristo y uno que no vino a Cristo lo hace el tipo de persona que es uno, pues eso se llama salvación por obras. Es decir, yo soy un tipo de persona aceptable para el Evangelio. Y eso no ocurre, hermano. Nadie es más despierto ni más sensible para el Evangelio. Y si alguien piensa que la diferencia la hizo uno mismo, se está atribuyendo capacidades que no tiene. Pero no creo que aquí haya muchas personas que se den tanto crédito de pensar de sí mismas tan alto. La verdad, la diferencia tiene que ver con Dios, hermanos, y con la operación de una gracia que no se puede resistir cuando opera. Es decir, hermano, que en otras palabras, cuando Dios en su bendito plan salvador desea salvar a alguien, entonces por su espíritu y su palabra opera en el interior de un individuo, y este individuo no se puede resistir e indefectiblemente pondrá su fe en Cristo nuestro Señor. Gracia irresistible. Así se le atribuye todo el poder a Dios cuando una persona viene a Cristo. Si hay una persona que se arrepiente, si hay una persona que cree, si hay una persona que puede ver a Cristo tal como Él se revela en la Biblia y no con expectativas naturales, si eso es lo que le pasa a un ser humano, si este ser humano puede ver en Cristo un Redentor, un Salvador, si una persona puede vivir para Cristo, si tiene un corazón que se humilla a Él, hermano, es por la operación del Espíritu de Dios en su alma y no por el tipo de persona que ésta sea. El caso más dramático que encontré en la Escritura fue los 2 ladrones, hermano, pero hay muchos más. ¿O usted le atribuiría algún tipo de sensibilidad a un publicano llamado Zaqueo? Déjeme decirle, hermano, que ese hombre era despreciable en verdad. Despreciable hasta cuando ¿qué? Usted que lee en la Biblia, hermanos, que él dijo un día: tengo una gran necesidad de Cristo como Señor y Salvador. Iré a su encuentro, a humillarme delante de Él. ¿Encuentra usted eso? No lo encontrará, hermano. Él se levantó como todos con la curiosidad de ver pasar al que hacía milagros. ¿Y qué encuentra, hermanos? Que el Señor Jesucristo vino a buscar a Zaqueo y le dijo: desciende, es necesario que yo pose en tu casa. ¿Y qué hizo Zaqueo? Descendió, hermanos. ¿Y qué dice? Si a alguien he robado, se lo devuelvo 4 veces. A un momento, de ese árbol se subió un hombre impío y avaro, y bajó un hombre dispuesto a hacer la voluntad de Dios. No me diga que fue por Zaqueo. El mismo texto, allí cuando se lo lea en Lucas, dice: porque Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él busca, hermanos, y salva. El hombre no busca a Dios, y cuando un hombre busca a Dios es porque el Espíritu Santo le ha dado esa capacidad. Hasta ahora habíamos considerado esa obra de Dios que ha ocurrido antes en la vida del hombre. ¿Cuándo ocurrió la imputación del pecado de Adán a toda la raza? En sus comienzos. ¿Cuándo fue la elección? Desde antes de la fundación. ¿Cuándo Cristo murió en la cruz? Hace más de 2000 años. Pero esta obra, llamamiento eficaz, es cuando la obra salvadora de Dios llega y se sienta en la vida del individuo elegido en el tiempo. Solo quiero afirmar que mientras esa obra no se aplique a la vida del individuo elegido, este anda en la maldad de pecado y por naturaleza es hijo de ira. Lo que quiero ilustrar con esto, hermano, es que si bien puede haber gente elegida, mientras no hayan venido a Cristo, están bajo la ira de Dios.
El hecho de ser elegidos no los coloca en un trato especial mientras no vengan a Cristo. Pero cuando por la voluntad de Dios vengan a Cristo, ya la elección se hace patente en ellos. Así que un elegido, hermano, vendrá a Cristo porque vendrá de acuerdo al plan. Pero mientras llega ese momento, el individuo experimenta la desaprobación divina sobre sí. Solo hasta cuando la obra de llamamiento eficaz se haga en él, pasa de muerte a vida. Y aquí nos va a ser útil diferenciar dos tipos de llamamiento, dos tipos de llamados. Sí, la Escritura afirma de muchas maneras que Dios llama a la gente al arrepentimiento. Pero como nos ha sido útil, hermano, en todo el transcurso de la serie, diferenciar, no siempre, y escuche bien, no siempre que la Biblia habla de un llamado de Dios a la gente para salvación, no está hablando del mismo llamado. Vamos a diferenciar un llamado general y un llamado eficaz. El primero, un llamado general o llamamiento general. ¿En qué consiste este llamamiento? Este llamamiento general puede ser definido como el llamado que Dios le hace a todo ser humano por medio del Evangelio para que mire y venga a Cristo en fe como Señor y Salvador. Sí, es un llamado que Dios hace a todo el mundo sin distinción. Él llama a todas las personas, a todos los humanos sin discriminación. Él mira a la gente, si así me permite hablar, por medio del Evangelio, les mira a los ojos y les dice: vengan a Cristo en fe y arrepentimiento para la salvación de sus pecados. Es un llamado que demuestra la voluntad moral de Dios. Hermanos, Dios es santo. ¿Y qué cosas puede desear Dios? Pues cosas santas. Así que su deseo moral es que todas las personas vengan a Cristo y se arrepientan. Hermano, Dios no puede desear lo contrario. ¿O usted piensa que la persona más perfecta moralmente que existe, la cual es Dios, su expresión, su reflejo moral sea: quiero que la gente muera, quiero que no vengan a Cristo? No, mis hermanos, Dios no puede desear eso. Esa voluntad moral que Él tiene, ese reflejo de su voluntad moral está expresada en las Escrituras. Por eso, hermanos, vamos a encontrar que cuando de llamar a la gente al arrepentimiento se trata, la palabra que se utiliza es todos. Todos. Y al que quiera venir, que venga. Y al que quiera comprar sin dinero, que venga. A todas las naciones se les exhorta y se les llama a venir a Cristo como Señor y Salvador para la salvación de su alma. ¿Cómo lo vemos en Juan 10? Mire el texto de Juan 10, versículos 7 al 9. Y esto es lo que se conoce como llamamiento general. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es un llamado general, hermano. Él dice: yo soy el pastor, y el que quiera venir, pues que venga y entre. ¿Nota usted alguna restricción en este texto? No hay ninguna restricción. ¿A quiénes les habla? A todos por igual. El que por mí entrare. Así que, hermanos, ese llamamiento que Dios hace a través de su palabra, a través del Evangelio, es un llamamiento real, hermanos. Expresa la voluntad moral de Dios hacia las personas.
Dios, en ese sentido moral, hermano, exhorta. Él no se goza de la muerte del impío. Él no es algo que a él le deleite. Cuando muere un impío, si se me permite hablar de Dios como un humano, cuando un impío muere, Dios se entristece. No le pasa lo mismo como cuando un impío se salva. Eso es su gozo es salvar, no es condenar. La buena nueva del Evangelio es: pueden venir a Cristo los que quieran. Pueden no en el sentido de capacidad, sino de permiso. No hay nada, hermano, que impida. ¿De qué cultura eres? ¿De qué estatura eres? ¿Cuál es el color de tu piel? ¿Cuál es tu estrato? No importa, ven a Cristo, Él es el Salvador. Es lo que dice el Evangelio, hermanos. Y el que por mí entrare, ¿qué dice? Será salvo. Oh, hermanos, la mayoría de este mundo se va a ir a la condenación a pesar de los brazos extendidos de Dios. A pesar de eso, Dios se ha interesado en colocarle trabas a todos los seres humanos y no ha dejado que un solo ser humano la pase bonito en esta tierra siempre, para que este hombre mire y caiga en cuenta de su pecado. Hermanos, y si Cristo dijo: el que por mí entrare será salvo, la iglesia no puede modificar ese mensaje. ¿Para quién es el mensaje del Evangelio, hermanos? Para todo el mundo. ¿Y a dónde fue enviada la iglesia a predicar el Evangelio? A todo el mundo. Así que cuando predicamos y decimos: crean en el Evangelio, vengan a Cristo y sean salvos, ese llamado es para usted también. Ese llamado es para usted. Es un llamado de Dios. Es un llamado sincero, autoritativo. Hermanos, es una orden de Dios. No es una sugerencia. Vengan al Señor y sean salvos. Dios llama solemnemente a todo hombre a que crea en Él y se arrepienta. Pone al alcance de todos el Evangelio. Pero como usted puede ver, hermano, este llamado general se puede resistir. De hecho, es muy probable que usted me escuche, que usted que me escucha sea uno de los que ha resistido el Evangelio por mucho tiempo. Y usted sabe de lo que hablo. No hablo de una resistencia como que cada vez que usted escucha un sermón dice: prefiero ser ateo. No. Es esa resistencia de poder seguir viviendo su vida sin Cristo. Denle el nombre estilizado que quiera. Simpatizar, mantenerse al margen, darse el tiempo para reflexionar. Llámele como le llame, eso es resistencia abierta al Evangelio. Porque si Dios hoy me llama y me dice: ven a Cristo para ser salvo, y tú puedes salir de esa puerta sin ser salvo, entonces tú estás resistiendo el Evangelio. No importa la edad que tengas, así eres un niño, los niños también resisten a Dios. Y se duermen en el culto. Así que revisa a su hijo. Las gentes no vienen en masa a creer en el Señor. ¿Usted ha visto eso? ¿Cómo es su experiencia cuando comparte el Evangelio? Y le dice a la gente: es que así le gusta vivir. Y ellos dicen: no me gusta vivir así. ¿Créeme que es pecado? No, lo creo. Ven a Cristo. No, tampoco. Vienen a Cristo. Están hastiados de su vida. Están hastiados de su pecado, pero la opción que usted les da, tampoco. Prefieren permanecer allí, en su pecado, en su maldad. Este llamamiento general se puede resistir. De hecho,
Muchos corazones lo resisten. Pero no es de ese llamado, amigos, el que yo hablo esta mañana, el llamamiento eficaz, y aquí va esta definición. Es un llamado del Espíritu Santo por medio del Evangelio, pero es un llamado interno del corazón. Es tan eficaz y nunca se puede resistir, tanto que cuando el Espíritu Santo opera en el corazón de alguien por el Evangelio, hermano, esta persona llegó a resistirlo hasta allí. Y esta persona, como el ladrón en la cruz, de un momento a otro, puede mirar hacia Cristo y ver algo que jamás había visto de Él. Y puede verse a sí mismo como jamás se había visto. Una cosa distinta es tener una sensación general de ser pecador. Todos lo tienen, hermano. Hasta el impío, pregúntenle. ¿Usted se las cree de muy piadoso? Así, no, yo soy pecador. Todos somos pecadores. Pero otra cosa, hermano, es tener esa presencia personal y humillante que lo lleve a uno, hermano, a pedir misericordia a Cristo. Y eso es por la obra interna del Espíritu Santo. Si alguien ha venido a Cristo de todo corazón y ha creído en la obra de sustitución de Cristo en la cruz, para ser salvo es por la obra interna del Espíritu Santo, que nadie puede resistir, que lleva un nombre propio, así como el Señor le dijo: Zaqueo es contigo. Así el corazón que está siendo llamado por el Espíritu Santo no solamente escucha de la obra de salvación, sino como si escuchara: esto es contigo, esto tiene que ver contigo, no con el mundo en general, tiene que ver contigo. ¿Y dónde podemos ver ese llamamiento eficaz? Allí mismo, Juan 10, 14 al 16. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, a aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hermano, el Señor conoce a sus ovejas. Esa es otra forma de decir que Él conoce a los elegidos. Y es un conocimiento personal. He escuchado una explicación que dice que el Señor eligió a la iglesia, pero no específicamente a cada una de las personas por nombre propio. Yo creo que no es así. Note, yo conozco mis ovejas, dice el Señor. ¿Y cómo las conoce? Así como el Padre conoce al Hijo. ¿Cómo el Padre conoce al Hijo? ¿General? ¿A lo general? No, totalmente. Y dice el Señor: yo conozco así a mis ovejas. Así las conozco. Es más, ¿no dice el versículo 3 allí de Juan 10? A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre. Llama por nombre. Hermano, el Señor sabe, el Señor creó, el Señor tiene un decreto eterno. Pero estos textos no solo nos dicen que Dios conoce a los que ha de llamar, sino que entrega su vida solo por ellas. Versículo 15. Yo pongo mi vida por las ovejas. Así que hay algo que se está entrelazando aquí. El Padre conoce las ovejas, el Hijo también las conoce, y es por ellas que Él da su vida. Él no da su vida por el mundo. En este texto, hermano, dice: Él pone, en 2 ocasiones, pone su vida por las ovejas. Y ahora sí, después de poner su vida por las ovejas, ¿qué dice Él en el versículo 16? Tengo otras ovejas que no están aquí. Le estaba hablando a los judíos.
Hay otras ovejas que tengo que no están aquí. ¿Y qué va a hacer el Señor? A esas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño. ¿Qué le parece esa seguridad de Cristo? No dice, pues yo me entrego por ellos y ellos tienen libre albedrío. Cada uno escogerá su fin. ¿No todo eso? Ese cuento del libre albedrío, hermano, es una invención humanista. Ahí dice, tengo unas ovejas, voy a ir a traerlas y habrá un rebaño y habrá un pastor. ¿Alguna duda? No, hermanos, no hay duda. Eso se llama un plan elaborado de elección. Esa certeza, hermanos, de que Él les va a hablar a sus ovejas y Él está convencido que ellas le oirán, vendrán con Él, y tan seguro está de eso que habrá un rebaño y habrá un pastor. O Él se deja de llamar Jesús, hermanos, Salvador. Ahora sabemos qué le ocurrió al ladrón en la cruz. Qué milagro estamos presenciando allí. El Espíritu Santo. No sé qué tanto ese ladrón estuvo expuesto a las palabras del Señor, pero llegó un momento donde, aunque sean pocas, le fueron aplicadas a su corazón. En ese momento, hermano, ese hombre, ladrón hasta el momento, pasó de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, y pudo ver a Cristo con los ojos de la fe, y hoy está en el reino de Dios. Este hombre vio un rey donde los demás veían un hombre agonizando. Él ve su único camino para el reino en aquel que era débil en la cruz. Y antes de partir de este mundo por 3 días, el Señor recoge otra oveja y la añade a su redil. Quiero terminar con 4 características del llamamiento eficaz del Señor o gracia irresistible. 4 características que nunca debemos olvidar. 1. Solo quiero recordar que los elegidos, mientras no hayan venido a Cristo eficazmente, permanecen en estado de muerte y condenación. Por supuesto, hermano, que todo elegido vendrá a Cristo. Todas las ovejas de Cristo que Él conoce vendrán a Él. Téngalo por seguro. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Pero mi punto es que aunque esté en la mente de Cristo, el Señor afirma que debe traerlas. ¿Por qué Él piensa que debe traerlas? Porque mientras no las traiga, no hacen parte de su redil. Hermanos, aunque Dios decretó los fines, como veíamos hoy, decretó quiénes van a ser los salvos, el Señor también sabe que Él debe aplicarse a los medios. Así que Él debía ir a buscar a las ovejas para traerlas, pues en el momento no eran ovejas. La segunda característica es que el llamamiento eficaz incluye varias obras del Espíritu Santo. Y esto es importante, hermanos, porque la mayoría de los que se confiesan cristianos evangélicos nos dirían algo así: uno cree en Cristo y recibe vida nueva. Tal vez usted lo crea también así. Uno cree en Cristo y se le da vida nueva. Hermano, y el llamamiento eficaz nos dice que primero Dios le da vida a un individuo y luego le otorga los dones de fe y arrepentimiento. Es al revés. Primero el Espíritu Santo obra en un individuo, y esa obra incluye la regeneración. ¿Qué es la regeneración? El nuevo nacimiento. Es decir, cuando el Señor quiere traer a alguien a Cristo, le da vida nueva.
Y esa vida nueva incluye fe y arrepentimiento. Por eso una persona cree. Así que el orden sería llamamiento eficaz, es decir, regeneración y luego fe. ¿Recuerda que hablábamos del arminiano? Bien, el arminiano nos va a decir fe y regeneración. O sea, ¿quién obró primero ahí? ¿El hombre? El hombre. Porque Dios es el que cree. No, el hombre es el que cree. Cuando usted afirma que el comienzo de la obra de Dios en un alma es la fe, está usted diciendo que el hombre fue el que le dio inicio a la obra regeneradora de Dios. Y no es así, hermanos. Uno primero es regenerado, y la regeneración incluye que se le da fe y arrepentimiento. Sí, hermano, usted es el que cree. Sí, amigo, si a usted se le da fe, usted creerá. Pero usted cree porque hubo una obra previa del Espíritu Santo en su alma. Si aceptamos que uno primero cree y luego tiene vida nueva, eso es decir, en otras palabras, que uno es el que marca la diferencia. Fue la fe lo que me dio nueva vida. Y no es así. Yo sé que nos toca leer muy bien este texto que voy a citar, pero leámoslo. Juan 10, 26. Juan 10, 26. Note el orden aquí. El Señor le dice a los que lo escuchan y lo rechazaron: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Piense un momento. Vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. ¿Sabe cómo la mayoría de gente interpreta este texto? Ustedes no son mis ovejas porque no creen. No, el texto no dice ustedes no son de mis ovejas porque no creen. No, dice ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Es decir, ya entiendo su falta de fe. Es que ustedes no son de las ovejas. Si fueran de las ovejas, se les hubiera aparejado fe. ¿Entiende el argumento del Señor? Que no era arminiano. Así que, al no ser de las ovejas, no creen, hermanos. ¿Por qué no crees? No son de las ovejas. Eso lo dice el Señor. Nosotros no somos calificados para decirle eso a una persona. Pero el Señor que los conocía les dice: ¿yo qué les pido a ustedes? Ustedes no son de mis ovejas. Ese es el punto. Hermanos, el Señor sabe, y aún sabiéndolo, que les hubiera predicado cada segundo de su vida el Evangelio, Él, el predicador perfecto, hermanos, la sentencia es esa: ustedes no creen, ustedes no son de mis discípulos. Solo es, hermano, hasta que el Espíritu Santo da vida y fe a alguien, que éste puede creer. Póngase un ejemplo, hermano. Tenemos, hablando hipotéticamente, una persona muerta, que está tendida allí, muerta. Pero además de que está muerta, le faltan sus dos brazos. Vamos a arrimarle a esta persona un remedio. Así que se lo estiramos. ¿Qué va a hacer esta persona muerta? Nada, hermano, nada. Pero usted va a decir: tengo una idea. Le voy a coser un par de brazos. Y ahora sí, estírenlo. ¿Qué va a hacer? Nada. ¿Por qué? Gracias. Hay una persona muerta espiritualmente y los brazos vienen a ser como la fe. ¿De qué serviría que Dios le dé fe a un muerto espiritual? ¿Cómo puede utilizarla? ¿Cómo? No la puede usar. ¿Qué hace Dios? Le da vida, y al darle vida le habilita, hermano, con los brazos de la fe para que pueda abrazarse del Salvador. Hermano, la regeneración es el primer producto del llamamiento eficaz.
Cuando el Señor llama eficazmente a alguien, lo regenera, le da fe por gracia, hermano, y esta persona instantáneamente viene a Cristo y se aferra a Él como Señor y Salvador. Tercero, en la obra de llamamiento eficaz deben coincidir la predicación del Evangelio y la operación del Espíritu Santo. En esta obra de llamamiento eficaz debe coincidir la predicación del Evangelio y la operación del Espíritu. Si asemejáramos el Evangelio al sol, es suficiente claridad la que da el sol. Pero ¿de qué serviría el sol para una persona ciega? ¿Nota? El Evangelio es suficientemente iluminador, pero hay otro problema, es que el hombre está ciego. Por eso el llamamiento eficaz, ¿qué es lo que hace? Arrima la luz, que es el Evangelio, y sana la ceguera espiritual del hombre para que pueda ver. Cuando estas dos cosas coinciden, estamos hablando de un llamamiento eficaz. Así que, hermanos, es el trabajo del Espíritu Santo cuando obra por el Evangelio y por la voluntad de Dios, hermano. Por la voluntad de Dios, cuando es de su agrado. Una persona que escucha el Evangelio, el Señor envía su Espíritu para que opere y esa persona resultó creyendo. Mientras que eso no ocurra, esa persona solo recibirá el llamado general en sus oídos. Sí, hermano, deja de decir, es que yo tengo 3 hijos espirituales. Salieron parecidos a ti como ciegos. Eso es lo único que puedes reclamar. ¿Quién los engendró? ¿Tu predicación? ¿Tu anuncio pobre del Evangelio? ¿Quién los engendró? Dios en Cristo. Tú solo le llamaste por el Evangelio. La obra de pasarlo de muerte a vida, ¿de quién es? De Cristo, de Dios, del Espíritu. Yo no tengo, hermano, hijos en la fe. Todos son hijos de Dios para su gloria y su honra. Él fue el que los pasó de muerte a vida. Él venció la muerte que había en ellos. Él venció la resistencia natural. Él fue el que los hizo entender el Evangelio. Él les dio fe. Él los llevó a Cristo. Y cuando vinieron a Cristo, Cristo dijo, yo no les echo fuera. El llamamiento eficaz no se da sin el Evangelio. Y entre paréntesis, cuidado con las voces de hoy, de personas que reclaman haber sido objeto de la obra del Espíritu e ignoran el Evangelio. No, yo tengo una relación con Dios espiritual por el Evangelio, pero es especial porque ignorante del Evangelio sí soy. Sí, ojo, tal vez ese espíritu no es con E mayúscula. Cuarto, es un llamado verdaderamente eficaz. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que cuando el Señor llama eficazmente a alguien, le da ojos para ver, oídos para oír, mente para recibir, corazón para atesorar el Evangelio, le quita el corazón de piedra, renueva su voluntad, de modo que Él desee ir a Cristo, le induce a lo que es bueno y los deja dispuestos hacia Cristo siempre. No es un trabajo a medias. Dios no deja a un hombre medio vivo, medio salvo, medio justificado. Hermano, el Señor salva, regenera, justifica a los que llama eficazmente. Realmente, hermano, la persona que es llamada realmente queda distinta, realmente. Y por eso, hermano, a veces es necesario exhortar a la gente. Porque las personas se confían en que hace algún tiempo hicieron la oración del yo pecador. Yo te pregunto, ¿y eso qué comprueba? Enséñale a un loro la oración del yo pecador y él la recitará también. ¿Y lo tendremos en el cielo? Oh, hermanos, hay personas que en la inconsciencia de un moribundo, cuando él agoniza, le dicen repita esta oración, repita. ¿Es por repetir? ¿Es por repetir, hermanos? ¿De eso se trata? Y mucha gente, hermano,
asienta y dice, soy creyente, pero vive como un impío, vive como una persona del mundo. Y uno diría, no, es que son creyentes débiles. ¿Será? Porque cuando el Espíritu de Dios llama eficazmente, deja a la persona como un hombre nuevo, hermanos, nuevo, nuevos afectos, nuevos propósitos, nueva orientación de vida, nueva mente, nuevo corazón. O la Biblia dice mentiras, hermano. Y os daré, ¿qué? Un nuevo corazón, y haré que andéis en todos mis estatutos y los pongáis por obra. Eso es regeneración. Y si tú no ves que ese versículo se cumple en ti, no te inventes otro estado. No creyente, creyente, y yo, creyente carnal. Hermano, eso se predica en muchas iglesias, tú lo sabes. Es un invento no más que perverso. ¿Tienes oídos para Cristo? Es mi pregunta. Tú puedes escuchar miles de sermones. Pudiste haber hace unos años hecho una profesión pública de fe, hasta te han bautizado, te guardas en una moralidad aceptable, pero nada de eso es prueba de que has venido a Cristo. ¿Por qué dices seguir a Cristo y resistes su palabra? ¿No dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen? ¿Por qué tú piensas que eres cristiano resistiendo la Biblia en un punto? ¿Por qué amas más tu trabajo, tus planes? Y si yo te pusiera hoy a definir, defíneme qué es el reino de Dios, ni siquiera lo pudieras definir porque no es de tu interés. ¿Cómo avanza el reino? ¿Cuál es el papel de la iglesia en el avance del reino? ¿Por qué no me lo puedes responder? Porque nunca te lo has preguntado, porque no es de tu interés tampoco. Pero descríbeme tus trabajos, cuál es la descripción de tus ocupaciones a diario, y tal vez me las puedas describir. Porque no tienes un corazón para Dios. Y tú reposas diciendo, pero yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. ¿Por qué no eres persuadido? ¿Cuántas veces se te debe predicar y predicar de un punto para que lo aceptes? ¿Cuántas veces más? ¿Quién tiene que decírtelo? ¿Te convencerías si un extranjero te lo dice? ¿Por qué tienes más oídos si habla en gringo que con la sencilla palabra que tú lees en tu propio idioma? ¿Por qué piensas, por qué te engañas pensando, soy de Cristo, pero resisto su palabra? ¿Por qué llevas tanto tiempo justificando tus debilidades? ¿Qué te hace pensar eso? ¿Que tienes un corazón para el rey? ¿Por qué tienes que ser llevado a la reprensión y al duro trato? O si no, no te acercarás a Dios. Porque tienes un corazón nuevo, porque tienes nuevos deseos. ¿No dice la Escritura que los yugos de Cristo son fáciles para los que los aceptan? ¿Por qué te parece duro guardar un día? ¿Por qué te parece duro obedecer? ¿Por qué te parece duro orar, congregarte, negarte a la codicia, no darle tanto tiempo a las cosas del mundo? ¿Por qué te parece una carga pesada? No tienes un corazón para Cristo. ¿Por qué sigues pensando que el Evangelio se trata de ti y de tus difíciles problemas? Tú no eres el centro del Evangelio. Todos los problemas que tú puedas enfrentar son nada en comparación con lo que nos dice el Evangelio. Hermanos, sus ovejas le oyen y le siguen. Y esto no lo puedes negar. Donde encuentres a alguien siguiendo a Cristo, allí hay una oveja. Y donde hay alguien resistiendo a Cristo, allí no hay una oveja. Alguno quizá esta mañana pudiera decir, yo quisiera ser un elegido. No sé si soy elegido. ¿Cómo hago para saber si ir a Cristo o no? ¿Qué tal no sea un elegido y yo me humilla a Cristo? No sé si Cristo murió por mí en la cruz.
¿cómo vendré a Cristo? Y mi única respuesta es, uno viene a Cristo sobre la base que Él es el Salvador, no sobre la base que uno es un elegido. ¿Entiende eso? Uno viene a Cristo porque Él dijo, yo salvo a los que vienen a mí. Él no dijo, hagan la fila aquí los elegidos. Y si tú vienes a Cristo, vienes basado en que Él es un Salvador y tú un pecador. No vienes basado en el hecho de que tú te sientes un elegido. No, el Señor prometió ser el Salvador de todo aquel que viene a Él. Y es esa la base. No es saberse un elegido para ir a Cristo. No. Tú no vienes a Cristo creyendo que eres un elegido, sino creyendo que eres un pecador. Así vienes a Cristo. Él dice que si vienes a Él, no te echará fuera. Tú no te acercas a Cristo preguntando si eres un elegido, sino que te acercas a Cristo pidiendo misericordia. Ve al Señor Jesús. Considera su sacrificio en la cruz como un sacrificio perfecto, suficiente, y fíate solo en esa realidad y serás salvo. Ven a Cristo, ven a Cristo. Oremos. Padre, tu misericordia es grande. Y hoy, Señor, has abierto nuevamente tu misericordia por el Evangelio, las puertas del reino, para que todo aquel que crea sea salvo. Padre, estos huesos secos no creerán. Si tu Espíritu no les da vida. Señor, nuestro corazón se derrama en humillación esta mañana, suplicando por la salvación de muchos. Que hoy las redes del Evangelio hayan atrapado a miles, donde quiera se haya expuesto el Evangelio. Y aquí, Señor, como rogamos que entre nosotros hayan personas esta mañana que hayan logrado ver el Cristo, porque antes no habían visto, y pasen de muerte a vida por el Espíritu. Gracias por esa obra, sin la cual ninguno de nosotros hubiese podido venir y atesorar a Cristo. En su nombre y solo en su nombre oramos. Amén. Y amén. Hermanos, oramos.